Seamos bienvenidos, bienvenidas a esta nueva entrega de la Palabra del Señor. Hoy veremos la mujer, compañera ideal. Como siempre, leeremos la Palabra del Señor, oraremos y continuaremos. Dice la Escritura, que Dios creó a la mujer, y se han escrito tantas cosas sobre la mujer. Donoso Cortés escribió el siguiente poema: cuando Dios, enamorado del hombre, su más perfecta criatura, determinó hacerle el primer don, en su amor infinito le dio la mujer para que esparciera flores por sus sendas y luz por sus horizontes. Y la Biblia, referente a la creación de la mujer, expone: luego Dios dijo, no está bien que el hombre esté solo, voy a hacerle a alguien que lo acompañe y lo ayude. Por eso Dios hizo que el hombre se quedara dormido, y así, mientras éste dormía, Dios le sacó una de sus costillas y luego le cerró el costado. De esa costilla Dios hizo una mujer. Cuando se la llevó al hombre, éste dijo, esta vez tengo a alguien que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. La llamaré hembra, porque Dios la sacó del hombre. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a una mujer para formar un solo cuerpo. Génesis capítulo 2, verso 18 y los versos 21 al 24 de la traducción en lenguaje actual. Ahora oremos. Padre, le damos las gracias porque usted siempre ha mirado para el ser humano un propósito eterno en donde pueda ser feliz y estar con usted. Por ello, Señor, le agradecemos por todo lo que ha hecho. Sobre todo, Señor, en esto de ser compañeros para el amor sea verdadero y pueda llegar a ser parte vital de nuestra existencia. Ahora permítanos recapacitar sobre esto en Jesús. Amén y amén. ¿Se da cuenta que la mujer fue creada para ser la compañera ideal del varón, como su igual, a la misma semejanza de Dios, para que juntos cumplan con los propósitos eternos de Dios? Por supuesto, Satanás buscó la manera de que esto no se cumpla, y en el huerto del Edén, por medio de la tentación, logró que el pecado entrara en la humanidad, y con esto se introdujera la competencia y la imposición del más fuerte, de tal manera que la mujer no pudo escapar a este resultado del pecado. No es hasta el siglo XX cuando la mujer, en su rol de trabajadora, tomará la lucha por la igualdad laboral, hasta lograr que se declare el famoso Día Internacional de la Mujer. Permítame definir lo que ha logrado la mujer hasta hoy y conocer el verdadero propósito de Dios para el hombre y la mujer. Primero, el reconocimiento del Día Internacional de la Mujer. Damos algunos datos históricos. Como todos conocen, cada 8 de marzo en todo el mundo se reconoce el Día Internacional de la Mujer. ¿Cómo se lo logró? Los orígenes de esta conmemoración no están claros y existen diversas versiones. La más antigua fecha, desde el 8 de marzo de 1857, en la ciudad de Nueva York. Es en esta fecha cuando por primera vez las mujeres paralizaron las fábricas a fin de reclamar mejores salarios y una jornada justa, pues trabajaban en jornadas de 12 y hasta 19 horas diarias, ya que la revolución industrial le había arrancado a la mujer de sus hogares y de sus hijos para insertarla en el trabajo industrial. Otras jornadas se dieron el 8 de marzo de 1908, donde 129 trabajadoras de la empresa Compton de Nueva York se declararon en huelga, ocuparon la fábrica y ante la negativa a desalojar fueron atacadas con bombas incendiarias. Otra fecha es el 3 de mayo de 1908, como primer Women's Day o primer Día de la Mujer, día en que se llevó a cabo una jornada de las mujeres en el Teatro Garrick de la ciudad de Chicago, con el fin de movilizarse por el derecho al voto de la mujer. También existe documentación que verifica que a partir de noviembre de 1908, las trabajadoras del sector textil protagonizaron numerosas huelgas en el East Side de Nueva York. Al parecer, hasta 20,000 obreros, en su mayoría mujeres, paralizaron las fábricas durante 13 semanas, sufriendo despidos, ataques de los esquiroles, hambre y más de 600 detenciones. Pero triunfaron al final. El 8 de marzo de 1909 se convocó una manifestación que reclamaba mejores condiciones de vida y de trabajo para las mujeres inmigradas, la abolición del trabajo de los niños y el derecho de voto femenino.
En 1910, durante el Segundo Congreso Nacional de Mujeres Socialistas, celebrado en Copenhague, la feminista alemana Clara Zetkin propuso que el día 8 de marzo fuera proclamado Jornada de Lucha para las Mujeres Trabajadoras de todo el mundo. La propuesta de Zetkin fue inmediatamente aceptada por las congresistas en recuerdo del aniversario de la muerte de 146 obreras en el incendio provocado en la fábrica textil de Nueva York. En el Ecuador, el 14 de marzo de 1956, se aceptó oficialmente la aprobación del Día Internacional de la Mujer, que se lo celebra el 8 del mismo mes de cada año. ¿Por qué esta lucha? ¿Dios creó a la mujer inferior al varón? Veamos algunos orígenes. En segundo lugar, el origen del ser humano, hombre y mujer en los propósitos de Dios. En Génesis capítulo 1, la Biblia relata la creación y el ordenamiento de esta tierra. En cada día de su creación dice, y vio Dios que todo era bueno. Sin embargo, en el capítulo 2, en que se narra detalladamente la creación de la mujer, se dice que Dios colocó al hombre en el huerto del Edén y le dio autoridad sobre todo animal y planta. Entonces Dios vio que el hombre no estaba completo. Algo le faltaba para que cumpliera sus propósitos. Dijo, no está bien que el hombre esté solo. Voy a hacerle a alguien que lo acompañe y lo ayude. Génesis 2:18 de la traducción en lenguaje actual. Y de su propia carne le formó un ser maravilloso de compañera, la mujer. Cuando Adán la vio, exclamó, esta vez tengo a alguien que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. La llamaré hembra, porque Dios la sacó del hombre. Génesis 2, versículo 23 de la traducción en lenguaje actual. Note que la mujer es formada de la naturaleza misma del varón, su costilla. Bien pudo Dios hacerla del barro como lo creó a él. Sin embargo, lo que quería era un ser que sea de sí mismo, su igual, su compañera. Adán en el huerto del Edén podía tener todo tipo de compañía, pero nadie como su igual que le entendiera y retroalimentara a su altura. Por eso cuando Adán la ve a la mujer, dice, esta vez tengo a alguien que es carne de mi carne y hueso de mis huesos, la llamaré hembra. En tercer lugar, veamos las desigualdades. La Biblia manifiesta claramente que creó pues Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Génesis 1:27. Ambos son creados a la imagen de Dios. Por tanto, la mujer fue creada como su igual, a su medida, para ser su compañera y juntos ser responsables de los propósitos de Dios. Queda claro que la humanidad desde Adán y Eva, al caer en el pecado y alejarse de Dios, se entregó a sus propios deseos y cosechó la siembra de su extravío, como lo dice Romanos capítulo 1, verso 21, 24 y 28. Dice, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Más bien se encendieron en vanos razonamientos y su insensato corazón fue entenebrecido. Por tanto, Dios los entregó a la impureza en las pasiones de sus corazones para deshonrar sus cuerpos entre sí. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer lo que no es debido. Es así que se puso en boga la ley del más fuerte, y la esclavitud vino a ser el pan de cada día. La mujer no pudo escapar a esta corrupción del ser humano. Basta mirar la filosofía del pueblo judío, siendo el pueblo escogido para ser ejemplo, luz y amor del Creador, sin tomar en cuenta la proyección de Dios, relegó a la mujer a un plano inferior, casi como un objeto. Los rabinos expresaban así de la mujer. El rabino Eliezer, maestro de la ley del siglo I, al referirse a las enseñanzas de las Sagradas Escrituras negadas a la mujer, dijo, comillas, antes deberían ser quemadas las palabras del Torá. Cualquiera que le enseña a su hija es como aquel que le enseña obscenidad. Cierre comillas. Citado del Mishnah Sota 3:4. También en el Talmud judío dice, por respeto a la congregación no se le debe permitir a una mujer leer la ley. Es una vergüenza para la mujer que su voz se escucha entre los hombres. La voz de una mujer tiene una desnudez obscena. Los pueblos musulmanes, al igual que los judíos, creían y creen aún que la mujer es una fuente de maldad, pues representa la tentación sexual y el pecado original de Eva.
Esta idea permaneció por algunos siglos, a tal punto que San Agustín, considerado padre de la Iglesia, expresó: ¿qué diferencia hace si es en la esposa o la madre? De todas maneras, es de Eva, la tentadora, de quien debemos estar alerta en cualquier mujer. No veo para qué la mujer pueda servir al hombre si se excluye la función de tener hijos. San Agustín de Hipona, 353 al 430 después de Cristo. ¿Se da cuenta lo que creían? En cuarto lugar, lo que Jesús mostró sobre la mujer. Y esto es interesante. Jesús mostró claramente que tanto hombres como mujeres tenían para él los mismos derechos y las mismas obligaciones, como el derecho de recibir enseñanza y permitir enseñar a otros. Veamos unos cuantos casos. Lucas narra la historia de María y Marta, hermanas de Lázaro. Jesús eligió a María por sentarse a sus pies y aprender sus enseñanzas. Lucas dice: prosiguiendo ellos su camino, él entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual se sentó a los pies del Señor y escuchaba su palabra. Pero Marta estaba preocupada con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado servir sola? Dile pues que me ayude. Pero respondiendo el Señor le dijo: Marta, Marta, te afanas y te preocupas por muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria, pues María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Lucas capítulo 10, versos 38 al 42. Este pasaje visto ahora no tiene ningún ingrediente extraordinario. Sin embargo, para su tiempo fue revolucionario, pues a las mujeres les era prohibido aprender. Y Jesús no solo admitió que aprendiera, sino que estuviera a sus pies como una discípula. Esto rompía los esquemas de la ley y las costumbres. Pudo hasta enfrentar un juicio por esto. Otro tanto sucede con la mujer samaritana, en Juan capítulo 4, los versos del 1 al 26 y del 39 al 42. Esta, a más de su condición de mujer, era considerada una pecadora. Jesús no solo habla con ella, sino que le permite ser quien lleve el mensaje a los de su pueblo. Las Escrituras indican que ellos daban fe de creer en Jesús por su testimonio y por haber tenido un encuentro directo con el Maestro. Dicen así: muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él a causa de la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces, cuando los samaritanos vinieron a él, rogándole que se quedase con ellos, se quedó allí 2 días. Y muchos más creyeron a causa de su palabra. Ellos decían a la mujer: ya no creemos a causa de la palabra tuya, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Juan capítulo 4, los versos 39 al 42. Nótese que Jesús habla con la mujer samaritana libremente, cosa ilegítima en ese tiempo, más aún tratándose de una mujer extranjera. Jesús no solo permitió que aprendiera, sino que prácticamente la convirtió en su evangelista ante los samaritanos al dejarla testificar de él, a tal punto que Jesús les manifestó a sus discípulos: yo los envío a cosechar lo que a ustedes no les costó ningún trabajo sembrar. Otros invitaron a toda esta gente a venir y ustedes se han beneficiado del trabajo de ellos. Juan capítulo 4, verso 38, traducción del lenguaje actual. ¿Quién había sembrado en esa gente que venían a conocer el reino de Dios? Por supuesto, la mujer samaritana. Y no hablemos de la mujer que derramó el perfume en sus pies y los lavó con su pelo. Según Lucas 7, 36 al 50, este era un hecho vergonzoso para un hombre. Pero el hecho más sobresaliente es el perdonar a la mujer adúltera, narrado en Juan el capítulo 8, los versos del 1 al 11, precisamente porque se estaba cometiendo una injusticia, pues la ley señalaba en estos casos que ambos, los que cometían este acto, debían morir. Deuteronomio 22, 22 dictaba: si se sorprende a un hombre acostado con una mujer de otro hombre, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer, así quitarás el mal de Israel. Así que Jesús escribió en la tierra probablemente esta cita y luego manifestó: el que esté sin pecado tire la primera piedra. Sorprendentemente, todos se fueron. Sin embargo, Jesús le manifestó a la mujer que se vaya, pero que no peque más. Así es que la desigualdad existente entre varón y mujer es el resultado del pecado en la vida del ser humano y no el plan de Dios.
Pero no debemos confundir la igualdad del ser humano con la igualdad de género que se pregona hoy, aprovechándose de esta desigualdad para luchar por una igualdad de diversos géneros que no son más que la desviación natural por orientaciones sexuales que nos vende el sistema. La desigualdad de género es el resultado también del pecado en la vida del ser humano y no el plan de Dios. En quinto lugar, se ha usado y se sigue usando la Biblia para justificar la desigualdad con la mujer. Así es que muchos toman las escrituras bíblicas para justificar el abuso a la mujer. Para ello toman Efesios 5, versos 22 y 23. Dice así la Reina Valera: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Estos dos versos los varones los interpretan como: sométete a mí, debes obedecerme. ¿Será esto verdad? Aquí someterse es estar al mando de, bajo de. Veamos lo que significa este someterse en la Biblia. 5.1. La Biblia enseña que todos debemos someternos unos a otros. Los que interpretan así ignoran el verso 21 de Efesios 5. El verso 21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Efesios 5:21. ¿Qué implica someternos unos a otros? Indica respetarnos en los diversos desempeños, talentos, dones y cortesía que cada uno merecemos en Dios. En este todo se incluyen esposos y esposas. Esto es entender que dos iguales deciden someterse el uno al otro en talentos, dones y habilidades funcionales dentro de los roles de manejo del hogar, o la iglesia, o cualquier otra empresa, etc., para funcionar como una unidad. Por ejemplo, vea 1 Corintios 12, los versos del 12 al 27, donde la iglesia se la muestra como un cuerpo, con muchos miembros que cumplen funciones, y ahí no hay jerarquías. Lo mismo sucede con el matrimonio. Es una unidad donde se cumplen funciones, no jerarquías. En segundo lugar del punto 5, ¿qué implica someterse entonces en este contexto? Aquí la palabra someterse viene del griego upotazo, que quiere decir ponerse en fila, en orden. En ningún momento ocupa la palabra upokou, que es obedecer. Por otro lado, este verbo se lo utiliza ya sea en voz activa, media y pasiva. En las cartas paulinas, 23 veces se usa este verbo, y para los creyentes y relaciones humanas las usa en voz media y pasiva, es decir, es una actitud de cooperar, de responsabilidad, de asumir una carga. Así lo dice Marcus Barth al hacer estudio de Efesios y está citado en Willard M. en la página 263. Pablo está diciendo que las esposas deben estar no en obediencia de jefe a subalterno, sino en fila, en orden, en compañerismo con él. Esto no es jerarquía, sino funcionalidad. Es decir, en ningún momento dice que la esposa debe estar parada esperando órdenes. Haz esto, no hagas esto o no hagas aquello, sino como compañera en fila, de la misma forma que lo está él con el Señor. ¿Saben que en el Cantar de los Cantares Dios muestra la verdadera relación de amor entre hombre y mujer? Y en él no hay el más mínimo asomo de jerarquía ontológica. Lo que hay es sumisión de funcionalidad, de respeto a roles, talentos, etc. Veamos el punto 3 de este 5. El marido es cabeza de la mujer. Esta expresión también es utilizada para indicar que el hombre se lo ha puesto por encima de la mujer. De ninguna manera. En el hebreo la palabra para designar cabeza era rosh. Sin embargo, esta podía indicar cabeza física o jefatura, jefe. Los traductores de la versión Septuaginta, o conocida como la de los 70, al traducir al griego esta palabra tuvieron mucho cuidado de diferenciar este uso. Cuando se trataba de cabeza física se tradujo kefalé, y cuando era jefatura se tradujo arché. En todas las cartas paulinas está traducida como kefalé. Esto es una cabeza representativa física. Esto lo puede encontrar en femenino plural en la página 86. En nuestro tiempo vendría a ser como el director de una empresa o asociación, donde dos o más personas con los mismos intereses y los mismos derechos toman decisiones en conjunto, bajo consenso o mayoría. Sin embargo, alguien debe ser el ejecutor de esos acuerdos, de esos planes, etc. Para eso se elige un presidente o un gerente, es decir, alguien que muestre liderazgo y sea ejecutor.
No quiere decir que este ejecutivo está por encima de los demás. Por el contrario, solo es el ejecutor de los planes aprobados. ¿Qué pasaría con una empresa donde no hay un ejecutor? Cada quien trataría de hacer lo que quiere. Dios en su sabiduría toma en cuenta este hecho y dice, el hombre es cabeza de su hogar, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Es decir, Cristo es el líder de la iglesia que con amor la dirige, la cuida y la guía. Ella se somete a su autoridad por su liderazgo y amor. Así también los esposos debemos entender el ser cabeza y la mujer debe entender de esta manera el someterse a su liderazgo y no asumir que el varón tiene jerarquía ontológica, tiene autoridad de funcionalidad. Cuando esto es mal entendido, los abusos se hacen presentes y se los acepta hasta como algo divino. El punto 4 del que estamos viendo, la sentencia. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es el verso 25 de Efesios 5. Este verso indica categóricamente la idea real de sometimiento y de cabeza, pues se indica que esta autoridad de funcionalidad que se le entrega al varón debe llevarle a ser el líder que llega hasta la muerte por mantener viva, bella y en armonía la sociedad conyugal, no para vanagloriarse, sino, como diría Efesios 5:27, presentársela a sí mismo sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Ah, qué hermoso, ¿verdad? Concluyamos. Dios en su amor y sabiduría creó una compañera ideal, idónea, igual, la mujer. Por tanto, las mujeres deben verse como Dios dice que son en Él, coherederas, santas, reales sacerdotisas, embajadoras de Jesús, etc. Y permitir que el Espíritu Santo las use en sus propósitos eternos. A la vez los varones debemos ver nuestro rol de cabeza como autoridad funcional y no jerárquica, tratándolas como Dios pide, como a vasos más frágiles, según 1 de Pedro 3:7. Note que los varones también somos frágiles, la mujer es más frágil, eso es lo que dice. La humanidad por el pecado que ha entrado ha impuesto esclavitudes y desigualdades que nos han llevado a confrontaciones fratricidas. Debemos como creyentes abandonar estas ideas propias del pecado y someternos a Dios con su gran amor para salvar la humanidad, como lo hizo Jesucristo. Y en vez de un día dedicado a supuestamente dar valor a la mujer, valorémosla continuamente conforme al propósito de Dios. Por eso las Escrituras dicen, creó pues Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Génesis 1:27. Y en Gálatas dirá, porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, no hay ni esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Gálatas capítulo 3, versos 27 y 28. Ahora oremos. Gracias, Señor, por hacernos recapacitar en esta realidad. El sistema, a través de la historia humana, ha tenido muchos cambios. Al principio estos cambios fueron muy drásticos, en donde la imposición del más fuerte era lo que generaba el que la humanidad se enfrentara a sí mismo. Y por supuesto estamos en el siglo XXI y continuamos. Permítanos como hijos e hijas suyas darnos cuenta de esta realidad y juntos marchar a cumplir esos propósitos eternos suyos. Primero de salvar almas y luego cuando estemos en su presencia de ser junto con Cristo los que estemos para alabarle, glorificarle y también para gobernar lo que usted nos permita en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por haber estado con nosotros. Pronto estaremos con otro mensaje. Hasta entonces, Dios les bendiga.